Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar sobre una oportunidad en Bitcoin que estoy viendo en estos momentos y en la manera de cómo interpretar un gráfico de forma correcta, en la cual te puede dar muy buenas ganancias, saber lo que estás haciendo, saber cómo puedes empezar a distribuir tu capital, digamos, de forma correcta para que no vayas a entrar con todo tu dinero en una operación y puedas llegar a perder grandes cantidades. Entonces, a lo que me refiero es que debemos ver la gráfica de una forma inteligente, saber dónde podemos estar esperando los precios y cómo reaccionar ante estos movimientos del mercado. Ok, entonces voy a compartirles en estos momentos pantalla. Aquí tenemos a Bitcoin en una temporalidad de 4 horas, en la cual acabamos de tener estos movimientos el día de hoy. Vamos a trazarlo acá. Esta súper fuerte caída, en la cual esto me está significando una fuerte ruptura de algo. ¿Sí? En estos casos podemos estar hablando de fuertes soportes en lo cual lo rompió con mucha fuerza, lo cual está significando que puede haber bastante carácter de vendedores. Es decir, estamos buscando ya oportunidades para entrar en ventas. ¿Ok? Después de estos movimientos al alza, que podemos ver aquí, tan fuertes como estos, en los cuales el precio se movió desde aproximadamente los 25.000 y subió hasta los 30.000, 31.000 dólares, es un movimiento en el cual necesita un retroceso, en el cual puede estar significando un retro para poder continuar su movimiento al alza. Ok, pero entonces primero podemos aprovechar esas oportunidades con movimientos a la baja y luego sí saber en qué zonas podemos estar cogiendo un long para irnos más arriba o volviendo a los precios de los 31.000 dólares. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a identificar primero todo este gráfico? Vamos a eliminar este momento. Vamos a empezar a identificar zonas en las cuales están mostrando fuertes zonas de resistencia con estas líneas punteadas que vamos a estar ubicando. Aquí vamos a poner una línea punteada en la cual se alcanzó a formar un canal, ¿sí?, lateral, en el cual este que tenemos acá fue de soporte a resistencia, y en este punto lo rompe y se fue. Ok, entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Alguna confirmación o un pullback que llegue acá cerca a esta zona de que anteriormente era un soporte y ahora es una resistencia y continúa su caída. Ok, entonces hay que tener muy previsto eso. Recuerden que estamos en una temporalidad mayor, estamos en una temporalidad de 4 horas, están saliendo buenas velas de compradores, pero son velas en las cuales hay que tener muy presente toda esta zona. No digo que no podamos aprovechar toda esta zona para hacer un long, pero tenemos que tener en cuenta que si seguimos pasando esta zona que tenemos acá, que ahorita es un soporte, si la rompemos, esto continuará cayendo fuertemente. ¿Ok? Entonces ya vamos a mostrar hasta dónde podríamos estar cayendo, pero lo más que podemos estar teniendo en cuenta, vamos a trazar esta línea de tendencia que me parece bastante interesante, es esta. El precio puede tranquilamente llegar acá, subir, llegar acá, hacer un movimiento en falso de que rompe esa resistencia y se va a ir hacia arriba. Podemos tener un movimiento en el cual hace un rompimiento en falso, llega acá a esta zona de resistencia, se comprime, rompe y continúa. Puede haber hasta mucho carácter en esta zona, es decir, mucha influencia de los vendedores, y continuar con velas bastante pesadas. Ok, entonces acá es indispensable el stop loss. Ok, no puede faltar, porque la caída puede ser bastante grave, no solo en Bitcoin, como lo pueden notar acá en la parte de la derecha tenemos todas esas monedas en color rojo y están con porcentajes bastante amplios. Entonces mucho cuidado, si Bitcoin se está moviendo de esta forma con un menos 3% el día de hoy y eso ya se recuperó, podemos estar teniendo en otras altcoins muy fuertes movimientos en los cuales puede hasta duplicar ese porcentaje. Entonces el stop loss indispensable. Listo, por eso les hablaba al comienzo del video de que sepan dividir su capital de forma correcta, hagan sus cuentas, deben arriesgar una parte no más de su capital, todo con estrategia. Si no saben sobre estrategia y todo ese tipo de cosas, en mi canal hay muchos videos, demasiados videos, en donde yo les explico paso a paso cómo ustedes pueden empezar a crear su estrategia, y cualquier duda que tengan me pueden escribir, o bueno, mis mentorías personalizadas, mis cursos, lo pueden ver, y este tipo de videos en donde analizamos el mercado, pueden ustedes hacer lo mismo, trazar estas mismas líneas en sus gráficos y tenerlos presentes, poner algunas alertas o algo por el estilo. ¿Listo? Entonces, luego de eso,
podemos estar diciendo que el precio puede estar manteniéndose un tiempo, puede ser hoy, mañana en esta zona, y poder subir un poco más y luego puede estar rebotar acá y ya continuar su fuerte caída. ¿Hasta dónde podríamos estar cayendo? Vamos a borrar un poco esto para que no nos vaya a interrumpir ahorita en los gráficos. Vamos a trazar alguna línea de tendencia que esté marcándose desde más atrás, puede ser desde por acá, y podríamos estar teniendo ya una zona como referencia, ok. Esta zona también, ¿sí ven? Que ya empezamos a tener una mejor lectura del gráfico, y aquí también vamos a empezar a trazar zonas en las cuales el precio haya pegado en varias ocasiones. Aquí en este caso pegó como resistencia, pegó acá, bajó, aquí también en la parte de la izquierda fue una resistencia, luego rompe, confirmó y continuó su movimiento al alza. Ahora, luego cayó, ¿sí? No cayó tan fuerte, cayó y respetó este soporte y se volvió a levantar a los $31.000. Ahí se mantuvo, se fue y es posible que volvamos a caer de nuevo a esa zona de soporte sobre los $25.200, $25.300. Ok, y también tiene referencia con estas líneas de tendencia que tenemos trazadas con anterioridad para que lo tengan muy presente. Entonces ya tenemos una zona en la cual lo podemos estar demarcando que el precio podría estar cayendo ahí y puede ser una buena zona de compra para irnos de nuevo para arriba. ¿Listo? Ahí ya es una zona en la cual podemos estar accionando alguna orden de compra y dejándola andar con referencia también a esta zona que voy a marcarles aquí, que es sobre esta línea de tendencia, en la cual, ¿a qué me refiero? En la cual caemos y cayó la zona, se devolvió y aquí es una buena zona de tomar ganancias, ¿ok? Porque el precio puede rebotar y volver acá y ustedes pueden hasta volver a entrar, esperar algún rompimiento y irnos hacia arriba, ¿ok? Fíjense cómo estamos haciendo una lectura muy rápida de Bitcoin, en la cual tenemos muchas zonas de referencia, tenemos un por qué saldríamos ahí, por qué compraríamos ahí, todo ese tipo de cosas, con el fin de que ustedes estén más tranquilos a la hora de poner una orden. Entonces aquí ya podemos empezar a saber que podemos poner una zona de short sobre esta zona con un movimiento así, ok. No les recomiendo mucho salirse precisamente en el punto donde va a caer el Bitcoin, porque muchas veces nos quedamos dentro de una operación y el precio se devuelve. Entonces ya pueden aprovechar algún movimiento y ya salen con ganancias. No quiero que lleguen y ustedes hagan más que precisamente va a caer a este punto y listo, nos fuimos de la operación. No, háganlo un poquito antes con el fin de asegurar sus ganancias, irse con eso al bolsillo y ya ustedes están más tranquilos. Luego de eso, digamos que la operación salimos ahí de forma ganadora, ya podemos empezar a planear nuestra zona de compra. Eso con el fin de, después de lo que ocurrió acá con el precio, saber cómo se está comportando, si ya hay presencia de compradores por medio del volumen, por medio del RSI, por medio de líneas de tendencias. Son muchos factores en los cuales tenemos que tener en cuenta. Ahora, miren esto. Si ven hasta dónde estoy poniendo nuestra toma de ganancias, hasta lo que es la línea de resistencia, ¿ok? Esta zona es una zona de resistencia, es una línea de tendencia en la cual me puede rebotar el precio y es preferible salir en ganancias antes y volver a tomar la operación. Ok, entonces ya tenemos unas órdenes que podemos tener previstas, podemos poner alertas, lo que ustedes necesiten y así ya empezar a planificar de forma más tranquila, en el sentido de que ustedes puedan operar de forma correcta, siempre con un análisis previo, siempre con estrategia, siempre saber cómo vamos a ganar en el mercado, ¿ok? Y bueno, para finalizar este video, que fue bastante corto, en donde pudimos mirar cómo está en estos momentos Bitcoin y pues aprovechar ese short de forma correcta, podemos estar hablando de que así se pueden estar también comportando las altcoins, ¿ok? Tengan en cuenta que podemos estar revisando el mercado y tener una similitud entre unas altcoins y Bitcoin. Entonces pueden dejar un capital invertido en Bitcoin, en ese short, cuando suba y podemos cogerlo, y empezar a analizar también algo similar que pueda estar ocurriendo en las altcoins y aprovechar también esos shorts.
Lo importante es que ustedes salgan positivos, ¿sí? Tampoco es que ustedes vayan a apalancarse o a meter mucho capital en una operación por aprovechar esa operación, porque recuerden que nosotros solamente estamos pensando como los grandes inversionistas, pero no tenemos el control. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado porque ellos nos pueden hacer una mala jugada y nos pueden activar los stop loss. Entonces es bueno perder cierta partecita pequeña y no una parte muy grande de nuestro capital, que después es mucho más difícil nosotros irnos a recuperarlo. Entonces, traders, nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado. Espero aprendan de esta forma de operar. Es muy sencilla, muy fácil de hacer. Practiquen todas las veces que puedan. Recuerden que el backtesting, la práctica aquí en el trading es fundamental. Siempre se los he dicho a mis estudiantes, a todos ustedes, con el fin de que ustedes puedan convertirse en verdaderos traders rentables que puedan estar generando día tras día con sus cuentas, sean grandes, sean chicas. Eso es lo que menos nos interesa. Lo importante es que ustedes se vuelvan verdaderos traders y se vuelvan rentables. Algunas veces perderemos, pero siempre estaremos con la gran mayoría de veces ganadores. Entonces, traders, nos vemos en el siguiente video. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete. Les voy a traer muchos más videos de esto y se aproximan muy buenos en vivos en los cuales vamos a mirar muchas gráficas, muchas monedas, o también vamos a estar en el lado de Forex, pero con el fin de que ustedes empiecen a mirar con una nueva perspectiva los gráficos y ustedes también pueden empezar a decir qué monedas o qué activos quieren que revisemos para poder encontrar posibles entradas. Un abrazo, traders, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.